Navegamos en el tiempo reviviendo emoción, historias que forjaron nuestra gran institución, de profesores y cadetes de esfuerzo y tradición. Bienvenida a este viaje, a esta conversación Exanay. Navegando historias sin final, un podcast que te inspira, un legado naval, pasado y presente en un mismo lugar. Prepárate, la aventura va a comenzar. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Navegando Historias, el podcast ex Anay, que rinde homenaje a todas aquellas personas que han dejado un legado, han tenido una trayectoria en nuestra institución y han marcado historia, ¿ya? Personajes como ex estudiantes, docentes, directivos. Y hoy en nuestro noveno programa de esta primera temporada tenemos el honor y el agrado de tener a un gran maestro y amigo, el licenciado Bolívar Arévalo. Buenas noches, licenciado. Bienvenido a este su programa. Buenas noches, licenciado. Bienvenido, licenciado Bolívar Arévalo. Es algo muy especial y bien, buenas noches, amigos de Navegando Historias. Algo muy especial en esta entrevista porque el licenciado Bolívar Arévalo y su familia se ha convertido en una tradición estudiar en la Academia Naval Almirante Illingworth. Un dato destacado, que su hermano fue brigadier mayor, su hijo fue brigadier mayor, su yerno, su nieto y 3 sobrinos también estudiaron en la Academia Naval Almirante Illingworth. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo se siente regresar, aunque sea recuerdos, a las vivencias de la Academia Naval Almirante Illingworth? Bueno, yo recuerdo mis estudios ahí en la academia. Cuando ingresé a la academia era prácticamente un correccional. Se le llamaba así porque solamente habían dos academias, la Illingworth, que era semi-internado, internado, y la Gómez Redondo de Playa. Y llevaban el régimen militar, que por uno pagan todo. O sea, el famoso teque que se le llamaba. Y para mí es un orgullo que mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi yerno se hayan graduado ahí, mi hermano también, y yo incluso, mi persona. Yo me gradué, soy de la promoción del 75, 76, graduado FIMA y Quibio. Esa es la Mi promoción hijo, 10, ¿no? sí, la 10ª promoción. Mi hijo se graduó en el 96, 97, y mi nieto, el hijo de mi hijo, en el 2021, 2022. Mi yerno de 96, 97 y mis 3 sobrinos que están en España, los Arévalo Guín también. Mi hermano se graduó en el 79, 80 de la promoción, 2 años después de mí. Todo el clan Arévalo ahí en la Sí, Naya. oiga, toda la familia. Es una mención especial por fidelidad, tiene que ser eso, fidelidad familiar. Ah, Sí, oiga, Qué bueno. es lo máximo la Academia Illingworth. O sea, y el orgullo también de haber trabajado 26 años ahí en la academia, como inspector e instructor. en su etapa de cadete, ¿qué sentía usar el uniforme de la NAI? ¿Alguna anécdota al respecto? Bueno, en los desfiles era lo máximo, y a veces que nos invitaban a las quinceañeras también. Fuimos a desfilar nosotros a Cone, cuando era rector el profesor Armando Guevara Wolf. Íbamos a Puerto Viejo, a Manta, a Milagro, íbamos a desfilar y era un orgullo llevar el uniforme de la NAI. Ah, ya. Oye, ¿usted desde qué año? ¿Usted estuvo de primer año? No, yo En estuve el de segundo año, segundo año. segundo año. Mi nieto y mi hijo estuvieron desde preparatoria, mi sobrino de primer año también. ¿Por qué motivos llegó a la academia? O sea, fuimos por un hermano, mi hermano el mayor, el papá de los Arévalo Guín, que también se Ya, graduó ahí, sino que él claro, estudió cuarto año y se casó. Y mi ya, papá lo conocía a mi comandante Páez en el puerto marítimo, porque mi papá trabajaba en la Gran Colombiana. ya.
Y como era la única academia y mi hermano era medio dejado, no, se van a estudiar los tres allá, nos fuimos los tres, nos cambió allá, a la Ah, academia. cuando usted se ingresó al segundo año, había internado y semi-internado, ¿no? Claro, Ya, usted estuvo en no, semi-internado. nosotros éramos semi-internos. Ah, ya. ¿Y cómo Sí. correspondía el horario? ¿Cómo era el Había horario? en ese tiempo habían dos horarios, Ya, era las 6:30 y 7:30. 6:30 era primero, segundo y tercero, y cuarto, quinto y sexto entraba a las 7:30. ah, ya. Sí. ¿Y hasta qué hora? O sea, estábamos hasta las 1:30, o sea, los que iban directamente a la casa. De ahí hasta las 2:30 y 4:30 nos quedábamos. Y a veces nosotros, sino que nosotros, como era, la mayoría éramos de la selección de fútbol, Ah, nos ya. quedábamos ahí jugando con los internos. Ah, ya. Mm. ¿Y cómo era la convivencia y la disciplina en ese entonces? Excelente, ¿no? Todos nos llevamos bien. Ya le digo, llevaban el régimen militar que por uno pagaban todo y, o sea, uno no podía decir, ¿sabe qué fue fulano de tal el que hizo esto? Ni nada. ¿Qué Todos éramos bien profesores, unidos. claro, qué profesores e inspectores dejaron una mayor huella en usted? ¿Y por qué? Bueno, yo me acuerdo de todos los profesores, ya la mayoría son que en paz descanse. Por ejemplo, profesores míos fue el doctor Laureano Sánchez, Ya, hermano del abogado Elías Sánchez, el abogado Elías Sánchez, el abogado Real, el profesor Hugo Gómez Toledo, ah, ya, el licenciado Alberto Álvarez, el licenciado Eduardo Torres, el abogado Carlos Navarrete, el ingeniero Ángel Águila, hay como 6 que están vivos y los claro, demás son fallecidos. claro. En matemáticas, Matemáticas, Pablo, profesor mío en cuarto y sexto fue el ingeniero, su tío, el ingeniero Ernesto Aragón, ah, ya, en paz descanse, sí, fue profesor mío. claro. Y él casualmente me preparó para entrar a la Armada, a la Escuela de la Marina Mercante, Ah, cuando ver, vivía allá en Portete y Quito, ah, ya, su tío. sí, Ujú. interesante, El ingeniero Pablo Ferrusola también me dio física. ah, ya, Sí. El ingeniero, el licenciado Eliodoro Ferrusola me dio inglés. claro. Claro. Casi El la licenciado mayoría Alberto son, Álvarez, que fue el claro, compositor de la letra del himno de la Academia. ajá, ¿Sí? El licenciado Gómez, el abogado real, el profesor biología, Mauro Benzán, Gustavo Cordero, el licenciado Medardo Paredes, el licenciado ¿eh? Eduardo Torres. Perdón que Ajá, me meta en el segmento. ajá, Licenciado, una pregunta nada que ver, pero eh, el licenciado Gómez hizo la música y el profesor Álvarez hizo la letra, ¿verdad? Sí, sí, la letra del himno, Ya. claro. ¿Y cuándo surgió? ¿En su época ya estaba, ya existió el himno de la NAI? ¿Perdón? ¿O en su época Antes, lo estrenaron en claro, su ya estaba, época? ya estaba el himno de la Academia. Mm. Y en ese tiempo, cuando yo era alumno, el licenciado Alberto Álvarez era vicerrector, porque era rector el doctor Laureano Sánchez. Ah, ok, ok. Y el licenciado Gómez fue mi profesor también en tercer año de música. Él fue el autor de la letra, de la música del himno. ajá, Claro, ese Mm. dato no lo sabemos porque, o sea, no, es verdad, Javier, no habíamos hablado del himno en ningún momento. claro, Cuando yo estaba en primer año, en 1987, en la lista de libros nos vino el disco de 45, que es una reliquia ahorita, quien lo tenga, Claro, porque lo sacaron en ese formato y pensábamos que era nuevo, pero no, no era nuevo. O sea, no. ya tenía sus años de compuesto, Claro, ya entonces. tenía años. claro. Ah, interesante. Listo, era Sí. un corte que había hecho, No, no, por la está duda. bien. No, no, está bien. Y dice, Listo. su hermano Héctor Arevalo también fue cadete y brigadier mayor. Claro, él estudió desde primer año. ¿Cómo vivieron la experiencia compartida como hermanos cuando tuvo ese?
honor de ser brigadier mayor del colegio. O sea, él era menor que mí, pues, con 2 años. Claro. O sea, cuando yo me gradué, después fue brigadier mayor. No alcanzó Ya. a tequearlo, Claro, no, no, no No, no alcanzó. alcanzó a... no, no, de todas maneras era buen alumno, era tranquilo, no hay problema, no había Ay, problema ahí. no había problema. Sí. Ahora, hemos hablado de profesores, de inspectores. En su época, el capitán Fierro, ¿qué otros El inspectores había? capitán Fierro, el inspector Roberto León Zapata, Ya, que le decían el Chino León, claro, el teniente Méndez, y en ese tiempo, cuando yo entré, nos iban a recibir allá al Parque Centenario a los nuevos alumnos y a los alumnos viejos también. Iba los dos hijos de mi comandante Proaño, o sea, Luis Proaño y Andrés Proaño, los hermanos. ya, Y el señor Fernando Páez también nos fue a recibir en ese tiempo. Ya después se pasaron a la sección administrativa ah, como ya. hijo de accionistas. ¿Tiene alguna Ya. anécdota de algún inspector en la academia? Sí, claro, la de mi capitán Fierro. Un día que nos estaba haciendo té, que nosotros estamos en quinto curso, Ya, estábamos en la cancha de fútbol, abajo, y llega un subteniente del ejército, del quinto Guaya que tenemos ahí al lado, ya, que era el fuerte Huancavilca. claro. Llegó a reclamar porque el capitán le había pegado al hijo. El hijo en ese Mm, tiempo estaba en tercer año y era indisciplinado. Llegó a reclamarle, a gritándole al capitán. Sí, capitán Fierro, dice que usted me le ha pegado. ¿Cuál es el capitán Fierro? El señor de allí. Sí, que usted me le pegó a mi hijo, dice, un palazo. El capitán se para de frente al señor, el uniformado, o sea, los dos uniformados, pues. El papá del alumno, del cadete, con el uniforme del ejército y el capitán Fierro con el uniforme caqui. Y dice, a ver, señor, bájeme la voz. Usted mandará en su reparto, aquí en este reparto mando yo. Y yo crío varones, no afeminados. Coja su maleta, llévese a su hijo al Colegio Guayaquil, al 28 de mayo, a La Dolorosa. Bien Y parado el el señor, inspector, ¿eh? y el señor se regresó, el suboficial, y dice, disculpe, capitán, que como que le gritó, pues también. Y dice, disculpe, aquí se lo dejo nomás. A ver, muchacho, corre, corre, porque así hablaba él. Corre, corre porque te mato. Y boom, le lanzaba el palo de escoba. Y el papá ahí. El papá salió soplado, pues. Ya no reclamó más. Ay, ay. Sí, oiga. ¿Cómo era antes eso, no? Sí. Y gracias a Bueno, Dios, vea, ajá, todos estamos bien, no, no ha pasado nada. Buena exacto, educación, buena disciplina, lo máximo. y ahora porque los claro. miran mal, ya hasta los demandan a los inspectores y Ah, profesores. sí, pues ya no le puede decir uno eres vago porque lo meten preso. Sí, ha cambiado todo. Sí. Yo ingresé en el 96, como, En ese tiempo se graduó mi hijo, pues mi hijo fue brigadier mayor ya ahí. ves. Y lo primero que me dijeron, Alfredo, no se puede pegar a los estudiantes. Y dije, ¿cómo? No, ya no se puede, me se han cambiado las cosas. Ya han ido, bueno, el tema es global, no solamente de la NAIP, ¿no? Claro, Entonces, ha cambiado todo a nivel global y muchísimas cosas han cambiado. Entonces, inclusive, acuérdense que los brigadieres, o sea, yo cuando era brigadier, yo andaba con una baqueta, me claro, la conseguí, y yo andaba con mi baqueta y algún muchachito ahí medio desordenado llevaba su palazo. Usted, ¿cómo asumió usted el rol de brigadier, licenciado? ¿Qué retos, satisfacciones implicaba? Porque usted entró en segundo. Quizás las políticas eran distintas para nombrar brigadieres. claro, en ese tiempo era, cuando ya me tocó a mí ser brigadier, ya nos separaron. O sea, Mm. bueno, los mejores alumnos, los mejores estudiantes, brigadier mayor, su brigadier y brigadier. ¿Ya? Pero cuando yo entré, todos los de sexto año eran brigadieres. O sea, cualquiera entraba a su curso, usted estaba haciendo, o sea, estaba molestando, nadie decía nada, afuera todos y nos iban andando patadas, palos y todo. En ese tiempo todos eran brigadieres. En los buses usted no podía mirar a un brigadier, así vaya bien uniformado o lo que sea, porque le llamaban la atención. Y al día siguiente lo dejaban arrestado. Así era antes. Ya Brigadier, después ya respeto. nos separaron, pues ya por disciplina, por educación, todo ya. Pero al comienzo todos eran brigadieres.
¿Sintió usted la diferencia? Sí, ¿tuvo algún reto así complicado cuando ya le tocó asumir como brigadier? No, no, pero es que, o sea, yo castigaba siempre al indisciplinado, o sea, con motivo. Y le Lo que decía, a ver, te correspondía. voy a Claro. castigar, la próxima, le daba una oportunidad, la próxima te castigo. Así fui, como cuando era inspector también era lo mismo. Yo te doy otra oportunidad, la próxima ya no, ya la próxima te castigo o te dejo arrestado, lo que sea. En ese tiempo también dejaban arrestado, de acuerdo a la indisciplina que uno ponía en el techo de las aulas. ¿Cómo en el techo? En el techo, parado en el techo, en ¿Qué? plantonera, en ¿En el plantonera, techo? Plantonera en el en el techo. techo de las aulas. ¿Aguantando el solazo? Claro, así era antes. Por eso le digo, era una academia semimilitar. O sea, de acuerdo Terrible. a la disciplina, no, no es que todo el siempre dejaban a los alumnos, no que de El acuerdo a la gra- disciplina que usted hacía. de acuerdo a Sí, así era la antes. sanción era de acuerdo a la falta. Y eso Claro. me hace acordar también algo, licenciado, que usted cuando conversábamos para el tema de la entrevista, usted me comentaba una anécdota que los habían hecho bajar por la bajadita que dan de Sí, acá, o Cuincola. sea, casualmente, cuando, ya le digo, en ese tiempo, cuando todo lo de sexto curso era brigadier, venía el inspector de, a ver, tal curso, cójame el quinto firma, por los cuatro firmas. Y estaban construyendo para vender a la Queen Cola esos terrenos atrás de las oficinas. Ajá. Esos terrenos pertenecieron a la Queen Cola. Antes de construir los edificios ahí en la academia de las oficinas, nosotros nos hacían bajar ahí, sin camisa, sin camiseta, solamente con la cristina, la gorrita que tienen los policías cuando van a ingresar. Ya, eso, Ya. y sin camisa, el pantalón, las botas. Y veníamos toditos negros, rayados allá del Monte Quemado. Chu. Abajo nos esperaban los brigadieres con palos, suban de nuevo. Y acá arriba nos remataban. Así era antes. ¿Sí? Cosa, una Ahí en cosa ese tiempo nos daban increíble. un lunch, era una botella de esas de salsa de tomate de vidrio, con Ya, fresco solo, un pancito, mantequilla, mortadela y un guineo. Así era. claro, pues no había envases, botellas de plástico, pues Claro. siempre el envase era la botella de salsa de tomate. Sí, Wow, sí. increíble. Licenciado, ¿y usted Es bonita la vida del cadete. Es cuando bonito. cuando usted fue brigadier, lideraba a compañeros así, eh, ah, ¿usted aprendió algo de ese liderazgo que le ha servido en su vida de ahí en adelante? Claro, nosotros formamos, o sea, los grupos íbamos a los desfiles y como la mayoría de nosotros era la selección de fútbol, nos quedábamos ahí jugando con los internos, que también había una parte de compañeros de nosotros también. Sí, éramos bien unidos en ese tiempo los compañeros, no había tantas discusiones, peleas como antes. Y es verdad que en los colegios de Guayaquil, los colegios de señoritas se volvían locas por los uniformes de los cadetes de la Claro, Illingworth. así era para los desfiles. No le digo que era solamente la pelea era con la Gómez Rendón, de playa, cuál desfilaba mejor, nada más. Ya después de unos, a ver, yo me gradué, cuando yo estaba en sexto, ahí salió recién la hicieron la formaron la Guayaquil, que Ya. la ingresaron por la vía Pascuales, la entrada Pascuales. Después ya salían los otros colegios, el Liceo Naval, el Teniente Ortiz, el Colegio de la FA y todo eso. Ah, ya. Eh, Y ahora que hablamos de brigadieres también, ¿cómo fue, qué sintió cuando su hijo fue nombrado brigadier mayor? ¿Cómo fue para usted ver que se repetía ese legado? ¿Cómo se sintió? Bueno, en primer lugar, él fue mi alumno, porque yo tuve el primer curso, Claro. primero y segundo. Y así mismo le tocó aguantar cuando era de castigar a todo el curso. Así toca. O sea, yo llevaba ese régimen, la ley entra por casa. De ahí una que me acuerdo era cuando yo fui inspector y daba materia naval. Ah, Una ya. anécdota que tengo, por ejemplo, de un cadete, el segundo cadete, el ayudante del encargado, en un examen de materia naval, que es la parte del buque, que es como una pala, la que guía el buque en la parte de abajo. Y hay unas piezas que son como tipo de bisagras, que se llaman traviesas. Mm, Y el cadetito no se acordaba
esa palabra y el rato del examen que yo le hago una pregunta, yo estaba revisando acá el examen en mi casa y veo que dice malcriadas. Y al día siguiente yo cojo, le voy a reclamar, pero, o sea, todas las tenía bien, menos esa palabra, esa pregunta. Pero se la acepté porque digo, a ver, le digo, cállate, ¿qué eres chistoso o qué? No, dice el inspector, dice, la verdad que no me ¿Qué pasó, acordaba amigo? esa palabra, dice, pero yo sabía que era algo indisciplinado, dice. Dice, y me acordé, dice, de malcriada. Y ya se la acepté, pues le tuve que poner el 20. Yo me acuerdo, licenciado, que cuando yo, en el año 87, que yo estaba en primero, usted tenía de primero a primera, creo que hasta primera a tercera. Y el Hasta primero y inspector, cuarta tenía, primero, en la Claro. mañana y en la tarde. pero en el 80, porque yo le digo, porque yo estoy en primero a cuarta, y Ah, estaba con el ya. inspector Holguín. ¿Se acuerda del inspector Holguín? Ah, ya falleció también Ricardo. En Claro. serio, ya, chuzo, Claro, ya. él estaba Entonces, conmigo, pues. ya, claro. Entonces, yo lo tuve a él de inspector, en cambio. Claro. Ajá, ese año. Él me prestaba un cabito, pues, el cabito que yo tenía. Ese cabito. Sí, me acuerdo. Yo todavía lo tengo aquí. Vea eso. ¿Todavía Oye, lo eso tiene? ya, de verdad. Sí, Pues aquí lo tengo yo de reliquia. eso tiene como 40 años casi, pues ya entonces. Eso Wow, Sí, debe tenerlo ahí en un algunos gente me cuadro. pregunta, "Inspector, ¿tiene el cabito todavía?" Claro, aquí lo tengo, le digo. chus, el museo. Sí, sí. ¿Qué nos va a mostrar ahí, Javier? Tenemos aquí las fotos que nos ha compartido el licenciado Arevalo. Dígame. Por ejemplo, aquí tenemos, sí ven la foto, ¿no? Sí, 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 licenciado. Ya. Aquí tenemos, este es su nieto. Mi nieto, mi hijo y yo, los tres. Ese es el día de la graduación, me imagino. Claro, la incorporación Bueno. de mi nieto. oye, yo creo que Ya. fue mi alumno, creo que fue mi alumno. Ah, ¿En qué año se graduó su nieta? En 2021, ¿no? ¿Y qué era? Sí, 2021, ¿100? sino que él estuvo en México 2 años y de ahí vino para acá de nuevo. No era de O sea, él informática, estudió ¿no? primaria, creo que en tercero y cuarto que se fue a México, ¿no? O Yo cuarto. fui en primer bachillerato. Ya. Por eso, Se me hace, cuarto, se pues. me hace Sí, conocido. Cuarto vino y se graduó aquí en la academia. empecé en tercero Él bachillerato. es nieto del profesor Humberto Moreta, no sé si ustedes se acuerdan, que dio ciencias naturales. Claro, José Moreta. Humberto Moreta. allá. Mm. Chama. Aquí. Ahí era cuando yo era inspector, fui inspector, de ahí cuando fui cadete, mi hijo, brigadier mayor y mi nieto brigadier. Mi Eh, nieto cadete. ¿Ves? Ahí está. Ajá. Aquí, Aquí está con la lista de los en los inspectores, yo soy inspectores. el primero encabezando la lista. Sí, Ahí sí. está Celi, que es fallecido, Guacho González, vivo, Roberto, Ujú. aquí está el Chino León, Roberto León, Sí, fallecido, Ricardo Holguín, fallecido, Eso. Joe Ortiz todavía está vivo, Evil Estrada todavía está vivo y ¿cómo es Johnny. este? Johnny Núñez, fallecido también. ¿el Ujú. inspector Ortiz está vivo todavía? ¿Cuál? ¿El inspector Joe, Ortiz? Ortiz, claro, él Sí. vive todavía Ortiz. en la Vía Mil, frente a las Acacias. ¿Usted tiene contacto con él? No, No. pero sé dónde vive. Allá, pues, contacto para también invitarlo. A Claro, él que tiene una ferretería ahí en la Vía Mil, es conocido. Casi a ya. la entrada de la Vía Mil, por la del de Quito. Mm, ya, De ahí ya. algunos fueron docentes ahí. Bueno, el abogado Eviles Estrada fue mi profesor. Claro, Claro, El abogado Núñez también. El licenciado González también me da educación física. claro, Claro, educación física. yo, el licenciado Ortiz, me da materia naval, pues. Claro. claro. Mm, Buen equipo de inspectores de esa época. claro, pues estaba la élite. Aquí. Ahí era cuando llegó lo que yo le conversaba, cuando llegó Ajá. por primera vez al Ecuador la T olímpica. Ya. Vino, no sé si era de China, Pekín o Rusia, pero vino Mm, acá al Ecuador. ya. Y nosotros nos tocó hacer la Guardia de Honor. No Ya. sé si iba para otro lado o aquí. Ya. ¿Qué O sea, año en fue esa ese? Ese yo estaba en quinto curso, más o menos en el año 74. O sea, Mm, siempre han tomado en cuenta la academia todos esos eventos. claro. Sí, Siempre la todo. academia de cajón, siempre, ¿no? Claro, incluso Chévere. en las ferias también cuando llegaban los presidentes de la República, también hacerles calle de honor y todo, en los desfiles, en las reinas y todo.
Eso hay que destacarlo, porque hay otros colegios que no los consideran así. El ANAI siempre ha estado. Siempre la academia, toda la vida. Sí, qué chévere. Aquí, Cuando era cadete, cuando estaba en tercer curso, ese era el uniforme que usábamos nosotros. ¿Ese es el, usted? V- A el, sí, tercer curso se usaba así, ese uniforme, y ya de cuarto, quinto y sexto era el alfa. O sea, yo usaban cordón en. Claro, cordones nos daban. Ah, y se usaba boina. Boina en ese tiempo, de primero a tercero. Mm, Ya cuarto, quinto y sexto era el mismo uniforme, pero con la gorra, con la claro. torta que le llamaban. Ajá. mira que no. Se podía mandar a hacer el alfa. Y Esa primaria, foto, esa foto se la tomó abajo en la cancha de fútbol. sí, en la cancha de fútbol. Ya. O sea, después nomás lo que hicieron es quitarnos el cordón nomás, porque ahí es el uniforme de ciclo básico, digamos. Claro. Claro, sin el cordón. Claro. Mm, Y de primero a tercero, en ese tiempo usábamos la Cristina. O sea, el mm, uniforme caqui el caqui. con Cristina. Ah, ya. Y cuarto, quinto y sexto usaba la gorra café, la torta en café. Ah, sí. Que la Cristina después se lo llevó a otro colegio y por eso es que ahí inició la Claro. boina café en la night, Claro. Claro, ahí pusieron la boina café, pues. hasta la Y en la actualidad. primaria usaba los zapatitos, en ese tiempo era Buki, Venos, medias Los azules, bunky. jean, camisa blanca y la gorrita marinera blanca con filitos azules. Claro. Mm. A mí me gustaba ese uniforme. Yo por eso le pedí a mi papá que me meta a la academia. Me Ah, gustaba, a mí me encantaba ese uniforme, el jean y la gorrita. Sí. aquí. Esa es mi incorporación el 7 de febrero de 1976, Ya. la incorporación, ¿Dónde fue eso, que Lince? fue en la Casa de la Cultura. Mm, Sí. aquí. Ese ya es una reunión de inspectores. Ah, ya. Mm. No, su bigote ahí, inconfundible, pues, licenciado, de siempre. Claro, pues siempre usó bigote. Claro, claro. Acá Yo como inspector. también. Acá inspector también. Se nunca dejó el bigote, licenciado, sí. Acá creo que hubo una ceremonia, ¿no? Un parte de Era novedad. un cambio de mando. Era. Cambio más. Ya. Ah, también. Esa es la incorporación de los cadetes. Ya. Ese es mi Ajá. nieto, Tu nieto. cuando estaba en primaria. Toda una tradición familiar. Sí, ¿Sabes qué licenciado. tal? Aquí está mi hijo. Tu hijo? Los carnets. Yo tengo el de Bien. quinto grado todavía. Máquina de escribir los llenaban, pues. Claro. Sí, aquí La también, acá hay firma. un error aquí. ¿Dónde? Alborada. Ajá, claro, pues no había ¿cómo es? Radix, ¿cómo? Y Alborada, lo, ¿qué te Ah, y, estamos? sí, y uno firmaba y como podía, decían firma, no claro. sé, como grande, firmando su carnet ahí. No, ese es importante ahí firmando. Claro, qué chévere. 85, Aquí. 86. Esa es la incorporación de mi nieto. Y acá está Ah, mi hijo, el eterno, el ah, Qué papá. bonita foto, ¿no? sí, sí. Fue en el Parque Samane. Ah, ya. ¿Llevaron las letras allá? Sí, allá le llevaron la letra. ¿Viste? Son grandes. Ahí hicimos la promo del podcast con Javier, esas letras. Esa es la incorporación. Aquí está mi nieto en el centro. Ah, ya. Ahí está lanzando Chévere. la gorra para. La gorra tipo, Ah, ya. Fue en la concha acústica del Parque claro. Samanes. Ah, Claro. bonito. Sí, sí. Chévere. Aquí. La terminación de primaria de mi nieto y mi hijo. Ujú. No, no, sí. Y aquí Aquí. también el diploma que le dan cuando termina la primaria, Ah, ya. a mi nieto. No, eso por comandante. Aquí. Aquí Aquí en el cambio de hay mando tres de mi momentos hijo. aquí. Tres momentos ¿Vale? aquí. Sí, aquí cuando mi hijo lo nombraron brigadier mayor en el cambio de mando. Ajá. El espadín. Sí, a él le dieron el espadín, pues, o sea, el brigadier mayor militar. De ahí el Chévere. segundo es el juramento de la bandera y el tercero la incorporación. Correcto. ¿Qué año fue esto? 1996.
Se ve cuando se noventera entró, la foto, se se ve incorporó. noventera. Sí, me dio el 93, se ve como las fotos tienen cierto color en ciertas épocas, ¿te has dado cuenta? Claro. Sí, claro, se ve noventera. Qué chévere. Es ¿Aquí? cuando mi hijo estaba en primaria. ¿Y el profesor que está ahí, quién es? Que está ahí se Raúl le ve Illesca la... ya falleció también. Raúl Ah, el profesor Illescas. Illescas. Ah, Oh, ya, sí, sí, lo conocí. No fue mi profesor, pero sí lo conocí. en cuarto grado, tercero. Ajá. Cuarto grado era. Sí. Ahí Chubo. murieron algunos de primaria, por ejemplo, el profesor Arriola también. Arriola, sí, me Arriola, acuerdo. Fiallo, el gordito. Claro, Pedro Fiallo fue profesor mío en quinto y sexto grado. Y el El profesor mío también. Valladares, ¿se acuerdan del profesor Omar Valladares? Sí, lo Valladares, conocí, Valladares, pero no. Valladares. Creo que se ¿No cambió de colegio él. Ah, Omar Valladares creo que era. sí. Yo todavía hablo con mi profesor Eduardo León, iniciado, con mi Ah, profesor de quinto ya, grado. Ya él sí, pues está Todavía, vivo claro. todavía. todavía hablo con él. Chuzo, ¿no? ¿Cómo pasa el Yo me tiempo? acuerdo que el profesor Arriola, si no me equivoco, cuando iba a hablar con mi profesor, él llegaba y decía, 5 minutos de relajo mientras él conversaba, pues. Y la gente, ¡ah! Cada profesor tenía su tema, ¿no? Su estilo, sí. Licenciado, Dígame. ¿cómo fue? Usted se graduó en Nanay y después de qué tiempo de haberse graduado en Nanay fue inspector de la MI. O sea, yo me gradué en el año 75, 76. La promoción, la Ah, 10ª promoción. De ahí estuve dos, entré en el 82, de ahí estuve en la Armada hasta en la Escuela de la Marina Mercante, desde el año 77 al 81. ya. De ahí ingresé a la academia. Ah, ya, ya. ¿Y cuáles fueron sus mayores desafíos y satisfacciones al trabajar con los estudiantes? Ya, ya como yo tenía experiencia, ya como cadete, o sea, el mismo sistema. O sea, claro, la disciplina no como antes, no, como siempre se dice, mano dura. Claro. Claro, tratar de que los alumnos se comporten bien, estudien. ¿Y cómo notas las diferencias ahora de esa generación a las actuales? La mayoría de las cosas han cambiado, el sistema de educación y la disciplina también ha cambiado. Claro. ¿Qué En que el sistema anécdota? era, Claro. Muy, 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 muy diferente ahora. Ahora, en el tema del, ¿qué anécdota especial recuerda como inspector? ¿en qué aspecto más o menos? No sé, alguna broma o algún momento fuerte en tu época de inspector. Bueno, como inspector siempre, o sea, traté al estudiante de la mejor manera. O sea, si- yo llevaba ese régimen, la ley entra por casa. O sea, si ustedes se portan bien, yo me porto bien. Si ustedes se portan mal, yo también me porto mal. O sea, se los castigaba. En ese tiempo se hacía flexiones y todo. ¿No hubo Y algún padre de familia que vaya a reclamarle? sí, pero también se lo trataba bien. O sea, se trataba de la mejor manera para tratar de... Claro que hubo por ejemplo, una señora que era enfermera, que un día que un alumno lo pongo a hacer flexiones de pecho y tenía los pies abiertos y yo se la unto, o sea, no le que le di un patazo, sino que le uní, con mi pie le uní. Y la señora dice que yo le había dado patadas. Y fue a decirle al abogado y ya después se aclararon las cosas, pues le digo, abogado, yo no le tocaba al alumno, pregúntele a él mismo. Sino que la señora, o sea, no era el hijo de ella, sino otro alumno. Y ahí, de la mejor manera, te lo trataba de ayudar, le digo, a los alumnos, y si era de castigarlo, se lo castigaba. Claro, en todo caso los muchachos entendían, o sea, sabían que la primera parte era el ejercicio físico, y si ya ahí ya Claro. no había cambio de actitud, ya saben que todavía venía el palazo. Claro. Nosotros en ese tiempo llevábamos un cuaderno que se llamaba registro de control, ¿ya?
donde Ya. estaba toda la historia del cadete. Ahí decía, por ejemplo, tal día, tal fecha, el alumno se portó mal, le pegó al cadete fulano de tal, o no trajo deberes, no dio lecciones, vino mal uniformado, toda la vida del cadete. Y eso se le Ya entregaban había, a los padres de familia. ya había Claro, partes de novedades que pasaban los claro, profesores. aparte de novedades. Eso nos anotábamos, eso nos daban los profesores y nosotros anotábamos en el cuaderno de vida. Y aparte había padres de familia que, por ejemplo, decían, vea, señor, dice el inspector, dice, yo vivo, póngale, yo vivo separado de la señora, de mi señora, y mi hijo está con mi suegra, por ejemplo. ¿Sabe qué? Castíguemelo si se porta mal, que es malcriado, que es indisciplinado, o anda en la calle y todo. Bueno, ¿sabe qué? Firme aquí, deme la autorización. Y ya uno lo dejaba arrestado, lo castigaba y todo. Así era. Licenciado, licenciado, y a veces, y como inspector no le tocaba a veces a algunos ciertos cadetitos pegar una hoja nueva en el cuaderno porque ya había tanto. Claro, que daba la vuelta. Claro, hoja nueva pegándose, pues no Claro, daba la cabía tanto. vuelta la hoja, pues, a veces. A veces había uno que ya se los conocía, ya se le daba dos hojas. Pues. Sí. Ya se anotaba el Incluso, mismo ya. incluso el corte de pelo también era antes así, que Ah, uno sí. venía y le cogía de la patilla. Ahora Claro. ya no, ahora tiene que cortarse el cabello nada más. Había eso, ya después en ese tiempo ya hubo cadetes que venían con esas viseras que se hacían adelante. Bueno, le cortábamos la tijera. En ese tiempo se podía pasar la tijera todavía. Claro, sí me acuerdo que llevaba un cabello largo, le hacían un hueco, Claro. para obligarlo Ya a después cortarse. ya los tiempos fueron cambiando ya. Ya le digo, y en ese tiempo cuando yo estudié éramos más o menos unos 600 cadetes, con primaria y secundaria. Sí, sí, igual. Claro. Cuando yo salí de la academia era como 14.000 alumnos ya que tenía la academia. Chuzo. Era uno de los colegios más grandes de Guayaquil, del Ecuador y quizá de Sudamérica. El sueño del comandante Páez. Ah. Más grande que el Vicente Rocafuerte, le ganaba el Vicente Rocafuerte. Sí, sí. ¿Sí? Y Y en ahora su estamos, época de inspector, ¿cuántos inspectores había? Era lo que vimos en la foto, el inspector León, el inspector... O sea, cuando esa revista tiene más o menos por el año 84, Sí, más o menos. 84, 85. Ya, cuando yo salí de inspector ya habíamos más de 20, 30 inspectores, Eh. con primaria y secundaria. Claro. Usted dejó Y la de... mayoría, por ejemplo, fueron ex cadetes Ajá. de la academia. Ah, claro. ¿Usted dejó alguna vez al grupo arrestado en su época de inspector? Claro, algunos alumnos dejé arrestado yo. O sea, no todo el curso, sino algunos alumnos, cadetes. Es que en ese tiempo también nosotros éramos, al menos yo trabajaba de mañana y de tarde. Hubo un tiempo que trabajé como 6 años en la tarde. Ah, O ya. sea, de mañana y de tarde hacía una sola jornada. Yo los cogía en la tarde mismo, los tenía arrestado ahí al pie de mi garita. la vespertina creo que no sé si fue no hemos hablado de eso, creo que fue en el 90, si no me equivoco, que inició la vespertina, ¿no? Mm, Un ¿Será? poco más antes. o menos. Aproximadamente, más o menos. Claro, porque en el 92, 93 salió la primera promoción, si no me equivoco, ya de la Claro. vespertina. Creo que el dato lo tengo bien, parece. Claro. Licenciado, ¿qué legado personal siente que la NAI dejó en su vida? Bueno, para mí el orgullo de haber estudiado, haberme graduado ahí, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi hermano y mi yerno. Vamos ahí, la mayor parte de la familia ya. Eh, Qué bueno. y haberme graduado en uno de los mejores colegios del Ecuador. Y si no es el mejor. Sí. Ya, y para mí fue un orgullo haber trabajado ahí en la academia 26 años y haberme graduado ahí. Y se haya graduado mis hijos, mis nietos, mis ¿Hasta, sobrinos y todo. hasta qué año estuvo en la Illimor? Yo salí en el 2008. Entré en el 82 y salí en el 2008. ¿Qué mensaje desea dejarle a las actuales y futuras generaciones de Bueno, estudiantes de la NAI? que aprovechen el tiempo estudiando, se dediquen a cosas buenas y que sean un orgullo para la familia, para los padres y todo. De su experiencia familiar, ¿qué valores cree que ha pasado en generación en generación en su familia? Bueno, el orgullo mío más grande es
que todos mis hijos son profesionales. O sea, y son tres graduados en la SPOL y una hija en la Universidad de Guayaquil. La mayor, por ejemplo, es psicóloga clínica. Mi segundo hijo, ingeniero mecánico. Mi tercera hija, ingeniera industrial, ingeniera estadística e informática. Y mi última hija, ingeniera industrial. A ver, qué bueno. Todos son profesionales y aprovecharon mientras yo todavía era joven. Claro. Ah, y mi nieto, ingeniero industrial también, ya que se graduó en la academia. A ver, Y mis dos nietas, por las mayores, también están en la universidad también estudiando veterinaria y psicología clínica. O sea, Todos profesionales, todos claro, profesionales, qué bueno. todos profesionales. en esta semana la academia fue galardonada por la SPOL por su alto número de estudiantes que ingresan a la SPOL, Que ingresan y que aprueban. que aprueban, claro. Claro, y aprueban. Exacto, Y hay unos que exacto. se quedan ahí trabajando todavía. Sí, 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 hay unos profesores, hay volvimos. unos que se quedan como profesores ahí o claro, ayudantes de docentes. claro. Mm. Ya le digo, para mí es un orgullo haberme graduado ahí y la mayoría de mi familia también, ¿Cómo recuerda al capitán, al comandante Jorge Páez Torres? como una excelente persona que sabía apoyar al trabajador en las buenas y en las malas. Al abogado Campo Elías Sánchez Estrada, Lo mismo, una magnífica persona. al profesor También fue mi Armando, profesor. también, sí, Sí. al profesor Armando Guevara Wolf, También fue mi profesor, excelente persona, todo. O sea, no tengo de quién quejarme, ¿no? Todos fueron magníficas personas, excelentes profesores. qué bueno. Bueno, agradecemos pues al licenciado Bolívar Arévalo por su tiempo, por su buena disposición para compartir con nosotros todas esas anécdotas que como alumnos este, de las épocas, digamos, ya posteriores, queremos saber, ¿no? Que el internado, los inspectores, la disciplina, los desfiles, los uniformes, tantas cosas que ahora gracias a este programa pues estamos con Javier conociendo estas anécdotas con todos los invitados que hemos tenido, obviamente con usted también. Y de estas nuevas generaciones se pueden enterar de todo el legado y la historia que hay De la que ha academia. dejado la Academia Almirante Illingworth, exactamente. Así que agradecemos mucho su tiempo por haber compartido esto con nosotros y bueno, invitamos de paso a todas las personas que están siguiendo este podcast a que se suscriban. Nos encuentran en YouTube como @navegandohistorias.podcast. Síganos en las redes sociales también como Navegando Historias, pues y estén pendientes de los próximos programas que vienen también. Javier, Así es, le agradecemos, Bueno, licenciado, y este es un homenaje que le realizamos por parte de Navegando Historias, por ser uno de los personajes que nos inculcó que el trabajo constante vence lo imposible. Muchas muchas gracias, gracias, licenciado. un abrazo, Bueno, cuídense. igualmente. muchas Amigos de gracias. Gracias por Navegando Historias, compartir. nos vemos en el siguiente programa. Suscríbanse, como dijo Alfredo, a las direcciones de YouTube, de Instagram y de Facebook. Nos vemos en el siguiente viaje. Buenas noches. Gracias, licenciado. Cuídense. Gracias. Navegamos en historias, un legado sin final. Hermandad y disciplina, orgullo naval, Exai, siempre firmes, siempre más allá, con valor y compromiso. Seguimos sin dudar,